Hola, gracias por entrar a clase. Hoy la guía definitiva para entender las diferentes etapas y fases de los proyectos. Para comenzar, una aclaración. Esta presentación fue hecha basada en la normatividad de Colombia, pero los conceptos que vamos a ver aquí aplican perfectamente para cualquier país latinoamericano. Este es el lenguaje en el cual se habla de proyectos en el Banco Mundial, en el Banco Interamericano de Desarrollo, en la CAF o en cualquier otra organización que trabaje bajo proyectos. Entonces, para comenzar, hay mucha confusión acerca de estos conceptos, de la preinversión, de la factibilidad, la prefactibilidad. Todo el tiempo yo escucho personas hablando de estudios y diseños, de la fase uno de la obra, la fase 2 de la obra, y todos esos son conceptos que en algunas ocasiones reflejan es un mal entendimiento acerca de las diferentes etapas. Así es que por eso el día de hoy yo escogí este tema para hacer este video clase y dilucidar y ver cómo son los conceptos, cuál es la manera correcta de entender todos estos conceptos. Entonces, esto que es caótico lo vamos a organizar. Entonces, en primer lugar, un proyecto de inversión, pues es una intervención para solucionar un problema. Y noten ustedes que lo que está planteado aquí, pues está estrechamente relacionado con la inversión pública. Pero en general podríamos decir que un proyecto de inversión es una intervención organizada para resolver un problema o aprovechar una oportunidad. Eso también es muy importante. No siempre es un problema, puede ser una oportunidad, aunque podríamos decir que no estar aprovechando una oportunidad, eso es un problema. Entonces, para eso se hacen estas intervenciones. Y pues, ¿cómo se hace? Mediante actividades que consumen recursos y que buscan generar bienes, servicios o beneficios. Y por eso lo que está proyectado en la diapositiva. Hay unas actividades limitadas en el tiempo y es lo que compone el proyecto. Se va a hacer uso de unos recursos, aquí estamos hablando de recursos públicos específicamente, con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción o provisión de bienes o servicios por parte del Estado. Eso es lo que hace un proyecto, proveer bienes públicos. Y claro, puede ser la creación, o puede ser la ampliación, o puede ser que estemos mejorando algo que ya existe, o que estemos recuperando algo que se perdió. Pero en todo caso, detrás de todo esto lo que está es la provisión de bienes públicos. Entonces, en la normatividad colombiana, lo que tenemos, y pues esto parte del Sistema General de Regalías, es que los proyectos de inversión pública contemplan actividades limitadas en el tiempo que utilizan total o parcialmente recursos públicos con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción o de producción de bienes o servicios por parte del Estado. Entonces, ahí está la definición. Entonces, para hablar de las diferentes etapas y las fases, entonces lo primero que es necesario aclarar es que tenemos tres etapas. Los proyectos tienen tres etapas: la preinversión, la inversión y la operación. Y más adelante en el curso de formulación de proyectos que estoy armando, voy a incluir también la fase de evaluación, que es muy importante y tiene también su lógica y tiene sus herramientas especiales para poder trabajar. Pero hasta aquí, preinversión, inversión y operación. Esas son las tres etapas, no es nada más. En preinversión, uno lo que está tratando de hacer es tomar decisiones. En la inversión, uno lo que está haciendo es ejecutando. Y en la operación, lo que está haciendo es permitir el disfrute de los beneficiarios de ese bien o servicio público que se produjo. Entonces, aquí viene la parte que muchas veces se confunde y es qué es eso de prefactibilidad, de factibilidad, e incluso pues, lo que se denomina la fase uno, el perfil del proyecto. Esos son conceptos asociados específicamente con la preinversión. No tienen nada que ver más allá de la preinversión. ¿Por qué? Lo vamos a ver. Entonces vamos a hacer zoom en la etapa de preinversión.
La etapa de preinversión está compuesta por estas fases. En el sistema general de regalías se habla de fase uno, fase 2, fase 3 y eso se ha convertido en la referencia para muchos otros ámbitos. Y la fase uno pues es lo mismo que el perfil del proyecto. La fase 2 es la prefactibilidad y la fase 3 es la factibilidad. Y cada una de esas etapas tiene el objetivo de responder diferentes preguntas. En la primera fase, lo que estamos haciendo es responder a la pregunta de si vale la pena seguir con esta idea. Y esto es clarísimo en los proyectos de infraestructura. Uno antes eh, de meterse en la fase de inversión, antes de gastar la plata, antes de realizar todas las inversiones, uno tiene que saber si esa es la mejor manera de solucionar el problema. Como siempre estamos pensando en solucionar problemas, pues desde el perfil estamos tratando de responder esa idea, si vale la pena resolver el problema con la idea que estamos planteando. Y una cosa muy importante para que la tengan en cuenta y sepan hasta dónde va el perfil o la fase uno. En perfil o fase uno, toda la información que yo necesito para argumentar mi proyecto se puede recolectar de fuentes secundarias. Esa es la clave. Yo no necesito hacer encuestas, yo no necesito hacer estudios, no necesito eh, ir a terreno a tomar medidas, sino que con información documental yo puedo armar mi proyecto en fase uno. El perfil del proyecto se puede construir así. Luego viene la fase 2 y en la fase 2 entonces yo lo que quiero es responder a la pregunta de cuál alternativa conviene escoger y madurar. Entonces yo en la fase 2 seguramente tengo que recopilar información de una manera más detallada que en la fase uno, pero todavía no tengo que hacer los estudios y los diseños. Tengo que tener información que me permita tomar decisiones, comparar alternativas, madurar esa decisión de inversión. Y luego viene la fase 3, que es esa fase en la cual ahora sí yo voy a decir, bueno, esta idea sí vale la pena, lo pude establecer desde la fase uno, la mejor manera de solucionar el problema es esta, y ahora cómo se va a materializar técnicamente la alternativa seleccionada. Nuevamente, para dar un ejemplo con respecto a los proyectos de infraestructura, en la fase de factibilidad ya tenemos que tener claro el alcance, cuál es esa infraestructura que va a resolver el problema que hemos identificado desde el principio, cuántos metros cuadrados va a tener, cuánto va a costar, cuánto tiempo se va a demorar. Hay demanda para esa infraestructura que vamos a construir y eso implica entonces, ahora sí, estudios de demanda. En muchas ocasiones se hacen a través de encuestas para establecer si efectivamente el público está dispuesto a pagar. Esa necesidad viene acompañada de una disposición a pagar. Puede ser que sean pagos privados o que sean pagos públicos. Eso también está relacionado aquí porque como lo que estamos haciendo es la producción de bienes públicos, pues puede ser perfectamente que el sector público sea el encargado de pagar. Entonces, aquí sí es muy importante tener los estudios y diseños, lo que se llama la ingeniería, que también puede tener diferentes etapas, la básica, la ingeniería de detalle, los estudios arquitectónicos, paisajísticos, el estudio eléctrico, el hidráulico, absolutamente todos los estudios que me dan la información para saber algo tan importante como cuánto vale ejecutar esa obra de infraestructura de la que estamos hablando. Ahora, si no estamos hablando de un proyecto de infraestructura, sino que estamos hablando, por ejemplo, de un proyecto de fortalecimiento empresarial, pues uno normalmente lo que hace es formular el proyecto de una vez en fase 3, porque la información que requiere pues es mucho más fácil de conseguir. Seguramente establecer el costo se logra a través de unas cotizaciones de proveedores en el mercado y eso le permite a uno llegar de una vez a la fase 3. Igual requiere la misma rigurosidad para responder las mismas preguntas y es cuánto tiempo, cuánto se demora,
cuál es el alcance de la solución que voy a dar. Y pues noten ustedes que a través de todas estas fases, la fase uno, 2 y 3, lo que estamos haciendo es recopilar información para tomar decisiones. La preinversión es la que decide. Ahora pasamos a la etapa de la inversión. Aquí lo que estamos hablando es de la ejecución. O sea, ya definimos cuál era la mejor manera de solucionar el problema. Definimos una solución. Ahora lo que hay que hacer es ejecutarla. Y aquí ya no se trata de responder preguntas. Aquí lo que hay que hacer es ejecutar. Aquí hay que contratar, hay que construir, adquirir, instalar, implementar. Y eso sí, en todos los casos habrá que supervisar. Los proyectos de infraestructura pues vienen acompañados de interventoría y la interventoría requiere una supervisión. Entonces, por eso es que el diseño de los proyectos es tan importante porque luego involucra una responsabilidad muy grande de la persona que hace la supervisión. Y la supervisión se hace con respecto a lo que fue formulado en el proyecto. Así es que aquí viene la parte de la coherencia entre lo que se formula y lo que se ejecuta. Entonces aquí pues tenemos que definir cuáles son las actividades que se van a hacer, con qué recursos, quiénes son los responsables, en cuánto tiempo, el monitoreo. Pero pues todas estas preguntas quedaron enunciadas en la fase anterior. Aquí lo que hay que hacer es ejecutar de acuerdo a lo que se haya definido y lo que se haya formulado en la fase anterior. Y pues aquí va a ser muy importante poder revisar cuál es el avance físico, el avance financiero, cómo va el cumplimiento del cronograma. Uno hace seguimiento para ver si el proyecto está avanzando de acuerdo con lo que quedó establecido en el cronograma. Y una cosa que también es muy importante y es la calidad de lo que se recibe. No es solamente ejecutar y ver que el avance físico eh, llegó al 100% y que financieramente llegó al 100%, sino que la calidad de los bienes y servicios también importa y el supervisor tiene que mirar esa calidad. Así es que esa es la parte de la inversión, esa es la etapa de la inversión. Y pues para hacer énfasis, en preinversión tomamos decisiones. En la fase, perdón, en la etapa de inversión, lo que hacemos es ejecutar. Bueno, y ahora viene la etapa de operación. Y aquí, pues nos estamos refiriendo ya al momento en el cual los bienes y servicios son entregados. Se hizo toda la formulación, se pasó por todas las etapas para poderle entregar a la comunidad, entregarle a la sociedad unos bienes y servicios, una infraestructura, por ejemplo, para pensar en proyectos de infraestructura como por ejemplo un hospital, un colegio, un, un parque deportivo o para mencionar algún proyecto de turismo, un malecón, un muelle. Todos estos proyectos se hacen para que tengan una operación y una larga duración además. Entonces, por eso es muy importante haber definido desde la formulación quién opera, con qué presupuesto, qué capacidades tiene esa organización que se va a encargar de operarla y con qué esquema de mantenimiento. Aquí quisiera hacer énfasis en un tema. Uno desde el principio hace el diseño de proyectos de tal manera que los costos de mantenimiento sean bajos. Si los costos de mantenimiento son altos, esa es una receta para el fracaso de un proyecto ya cuando está construido o ya cuando está producido. Eh, y también se definen este tipo de preguntas, ¿con qué reglas de uso? ¿Por cuánto tiempo? ¿Y con qué fuentes de recursos? Estas son preguntas que hay que tener muy, muy claras desde cuando se está haciendo la formulación para que luego la operación pueda ser una operación de largo plazo. Eh, y estoy pensando en ese momento en los proyectos de infraestructura que deben tener una vida útil de 30 años, pero lo que vemos muchas veces es que estos proyectos tienen una vida útil a veces de 5 años, de 8 años, porque este tema de la operación no estuvo debidamente analizado en el momento en que se hacía la formulación del proyecto.
y para terminar, un resumen del flujo de esas etapas y esas fases de los proyectos. Entonces vimos que lo que comienza como una idea luego necesita ser analizado y pasar por cada una de las fases de la etapa de preinversión. Tiene que haber un perfil, una prefactibilidad y una factibilidad. Y en todas esas etapas estamos respondiendo preguntas para ver si vale la pena continuar, si tenemos ya seleccionada la mejor alternativa para solucionar el problema y si sabemos qué alcance tiene esa solución, cuánto cuesta, cuánto tiempo se va a demorar, etcétera. Luego, ahí sí pasamos a la siguiente etapa que es la inversión y ahí lo que hay que hacer es ejecutar. Y por último, pues tenemos la operación, cuando ya los bienes y servicios son entregados conforme al alcance que fue aprobado cuando se presentó el proyecto a la fuente de financiación. Y de esa manera terminamos las diferentes etapas y fases de los proyectos. Muchas gracias por la atención.